está el texto que hoy nos acompañará durante el día. Así que les invito a leer la carta a los Efesios en su capítulo 5. Vamos a leer 3 versículos, 15, 16 y 17 del capítulo 5 de Efesios. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el texto procurando memorizarlo, grabarlo y procurando que el texto mismo nos lea a nosotros. Voy a leerlo con pausa, enfatizando cada aspecto que me parece central de la palabra. Efesios 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todavía una vez más pueden mirar conmigo el texto. Fíjense lo que requiere el autor. Nuestra traducción Reina Valera utiliza la palabra diligencia, así que sugiere que miremos de una manera atenta, esforzada, de una manera provechosa, si ustedes quieren. Así que miren pues con diligencia cómo andéis. Es una mirada que apunta también a nuestra vida. El andar remite a la forma en que vivimos, a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, a nuestra manera de ser, a la integridad de nuestra vida. Entonces, sugiere el texto, miren cómo anden, de tal manera que, sugiere el apóstol, esa conducta no sea la de un necio, sino la de miren la palabra que utiliza, un sabio. Un sabio. Él quiere que nuestra manera de comportarnos provenga de algún grado de sabiduría que después vamos a ver que la asocia a la voluntad de Dios. La sabiduría es ejecutar, es vivir, es ser modificados, es aprender continuamente de la voluntad de Dios. De ahí deriva, esa es la verdadera sabiduría. Entonces, sugiere que aprovechemos bien el tiempo. Algunas versiones traducen redimamos el tiempo, en el sentido de despojar el tiempo de todo lo superfluo, para que el tiempo, en este caso tiempo es una palabra griega fantástica, la palabra griega kairos, que se diferencia de la palabra griega cronos, de reloj, para hablar de la oportunidad propicia. Entonces dice, rediman el tiempo en el sentido de que todo tiempo sea la mejor oportunidad posible para ser sabios en la vida. Bueno o mal tiempo debe ser, sin embargo, ese tiempo redimido, sacarle el provecho mejor para vivir la voluntad del Señor. Y sugiere luego, justamente debido a eso, no ser insensatos. La persona insensata, como lo indica el término explícitamente, vive sin demasiado sentido. No tiene lo que requiere el texto aquí, que sea entendida. Entender es una palabra muy fuerte, muy interesante. Es como poner todo junto en un saber que me permita vivir, por eso el énfasis práctico, la vida de acuerdo nada menos que a la voluntad del Señor. No creo que haga falta enfatizar que nuestra sociedad elogia, pondera, ve como lo ideal que cada uno haga lo que se le antoja y debe proveer todos los circuitos de los saberes habidos y por haber para satisfacer el antojo de cada uno, como que eso fuera la verdadera sabiduría, cuando sabemos que muchas veces eso no lo es. Mi capricho personal, mi deseo personal es incluso muchas veces dañino para mí mismo. En cambio, la alternativa es la voluntad de Dios. 3 desafíos que les dejo. Tenemos unos minutos sabrosos como para compartirlo. Si usted puede, anótelos.
de manera que luego razone usted con más tiempo, se pelee con el texto en su casa y lo comparta. La primera aseveración va a ser esta: ¿cómo para vivir sabiamente, qué necesitamos? Necesitamos rescatar el desafío de vivir con la sabiduría de Dios. Reitero, necesitamos rescatar el desafío de vivir con la sabiduría de Dios. Quien quiera hacerlo tiene que comenzar reconociendo que Dios nos da esa posibilidad. Y no solamente esa posibilidad, sino ese mandato de vivir con su sabiduría, sugiere el texto bíblico. Es decir, con la calidad que deriva, que es propia, que debe ser identificada con la sabiduría de Dios. Reconociendo además que ese desafío de vivir con esa sabiduría no es una opción para el cristiano, sino que es una verdadera responsabilidad, es un mandato, y que por lo tanto cada cristiano debe entrenarse, esa es una buena palabra, entrenarse y poner en práctica la voluntad del Señor. No es solamente difundirla, anunciarla, proclamarla, sino ser formado, ser transformado como personas y como comunidades a partir de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto significa que en ese entrenamiento cada uno de nosotros debe adquirir la habilidad y la capacidad para hacer eso. Debe además tener la comprensión cultivada, entrenada, de lo que significa el poner en práctica la voluntad del Señor. Debe además encontrar los mejores planes de vida para realizar, para concretar, para ejecutar la voluntad de Dios. Y por otro lado, debe poder ir encontrando los medios de realización para efectivamente concretar lo que sea la voluntad del Señor en nuestras preciosas vidas. Recuerden que el texto bíblico enfatiza esta idea de andar. Fíjense en el versículo 15 que estamos analizando. La vida cristiana se camina, se transita, es dinámica, es una perspectiva de ejecución constante, no es estática, no es para mirar la vida, sino para vivirla en tránsito con esa sabiduría. La segunda cosa que sugiere el texto para ser realmente sabios en nuestra vida es aplicar la sabiduría derivada de la voluntad divina a nuestra vida cotidiana. Reitero, aplicar esa sabiduría a la vida cotidiana. Los hermanos hoy enfatizaron claramente, no adquirimos esa sabiduría para vivir alejados de la realidad donde estamos, sino para insertarnos en esa realidad con un estilo de vida, con una cosmovisión de la vida que tiene que ver con la voluntad del Señor. Junto a nuestro hermano viene un disertante que mencionó Rodrigo, que ha escrito muchísimo acerca de la cosmovisión cristiana en la sociedad. Sería bueno escucharlo o leer algunos de sus libros si nos pueden estar ahora, porque en realidad lo que sugiere el texto bíblico es que la sabiduría esa que tenemos que adquirir, que la provee la voluntad del Señor, debe ser aplicada en todos los ambientes en que vivo. Me gustó mucho que un niño respondiera a una meditación que hice hace poquitito y que un adolescente también lo hiciera. Ese feedback de la gente es amoroso para todo predicador. Y me dice el otro día un jovencito, comprendí, pastor, algo que usted dijo. Lo que usted dijo es que no hay ambiente, no hay rincón de la vida en donde el Señor no quiera ser el Señor de mi vida. Así que no hay espacio, no hay tiempo, no hay meditación, no hay actitud, no hay conducta mía en donde el Señor no quiere que yo le obedezca en su voluntad. No hay rincón en donde pueda esconderme. ¿Se acuerdan que los profetas decían, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy allá o allá, ahí estás tú.
esa no es una realidad mala, es una realidad buena. El Señor está ahí donde usted está. El asunto es si ahí donde usted está, el Señor es su Señor, o usted lo deja de lado, o yo lo dejo de lado. Sino que cuando estoy manejando mi vida, cuando estoy administrando lo que soy, cuando estoy trabajando, cuando estoy interactuando, cuando estoy jugando, cuando estoy comerciando, sí tengo la sabiduría de aplicar allí la voluntad del Señor. Esa sabiduría que provee el Señor no es solamente en el plano teórico, según el texto, sino que es en el plano vivencial, experimental, en donde lo teórico ocupa un lugar fantástico y muy bueno, pero después debe bajarse a la realidad concreta de la acción. Por eso el texto bíblico dice: rediman el tiempo. Con lo que está diciendo es una cosa fantástica. Utilicen el tiempo no solo como el cronómetro lo da, sino como el kairos, esa es la palabra que utiliza, lo brinda. Es decir, cada ocasión de tu vida debiera ser una oportunidad para ejecutar la voluntad de Dios. ¿Estás viviendo un momento doloroso de tu vida? Qué buena oportunidad para vivir lo que Dios quiere. ¿Estás viviendo un momento fantástico de tu vida? Qué buena oportunidad para vivir la voluntad del Señor. ¿Estás en un momento alejado de Dios? ¿Has vivido momentos confusos de tu propia experiencia espiritual? Qué buena oportunidad para vivir la voluntad del Señor. ¿Estás definiendo algo fundamental para tu experiencia familiar, laboral? Qué buena oportunidad para vivir. Alguien te agredió, alguien te dañó, alguien te perjudicó. Qué buena oportunidad para vivir la voluntad del Señor. Que no sea la voluntad de las circunstancias ocasionales que no provienen de la sabiduría de Dios lo que te motiva, sino que por el contrario, la voluntad de Dios, que es sanadora, recuperadora, que es inteligente, que es sabia, ella misma te muestre, te sane, te rehabilite para hacer, para vivir, para protagonizar la voluntad de Dios. Estás en el marco de una sociedad convulsionada. Vivís en un país como nuestro hermano, ahora no, pero donde le tocó vivir, donde una cosmovisión muy fuerte de la vida conduce hacia una tendencia que quizás no es de acuerdo a la voluntad del Señor. Qué buena oportunidad para aprender, para mamar, para influir, para iluminar. Estamos viviendo en una cultura donde el secularismo va a bañar la currícula escolar. Ustedes fueron testigos de los debates ideológicos en esta semana en escuelas evangélicas en todo el país. ¿Sí? Beto viene de aquella zona, por allá, pobre Beto. Pero eso se da en todas partes. Yo viví una experiencia fascinante en esta semana, les comenté. Tuve que integrar un panel en una academia absolutamente cientificista de nuestra sociedad. Y fue tan lindo poder tratar de interactuar en un marco absolutamente invadido por ideologías lejanas, por lo menos según yo lo veo, a la visión que la Biblia propone. Fue fantástico, fantástico poder anunciar una visión diferente. Y créanme que muchas personas devuelven eso con gratitud. Yo concluí mi breve exposición, era un panel, diciendo que me parecía que todo profesional en cualquier esfera debía vivir la vida con vocación de servicio, cualquiera que fuera. Y termino el panel y una médica, psiquiatra fantástica de la Argentina que ha trabajado por años, me dice: quiero agradecerle por lo último que dijo. Digo, ¿a qué refiere? Mire, hace décadas que no escucho en estos círculos que debemos usar nuestra ciencia
para servir al prójimo. Me ha desafiado, dice. Qué notable, ¿no? Es decir, pensar que la sabiduría de Dios es no para llenar una ideología ajena a la voluntad del Señor, sino que pueda servir para hacer el bien de Dios para todos. Por último, creo que es tan bueno pensar que la sabiduría significa adquirir la habilidad de comprender y aplicar la voluntad de Dios como sabiduría real para todo nuestro ser diario. La sabiduría de Dios provee información para vivir. La mejor información que podés recibir si sos un joven, si sos un adulto, respecto de lo que sea vivir moralmente con integridad la vida, es la voluntad de Dios. No hay nada más sabio que eso. Y eso es un saber que no podés descuidar. No hay un saber que tiene que ver con la integridad ética de la vida, que tiene que ver con la salvación de Dios, que venga de otra arista. Eso es lo más profundo que una persona puede recibir en su educación. De manera que sería nuestra habilidad como congregación adquirir la habilidad que da, eso es lo que sugiere el texto, el entendimiento que debe provenir de la voluntad de Dios. Varios jovencitos adolescentes me abrieron su corazón para decir, Tomás, es muy difícil vivir con la presión de tantas maneras de mirar en la vida, en el curso. Un jovencito me decía, créeme que hemos quedado en minoría. Y que la otra mayoría a veces pareciera un juego, pero otras veces es agresiva, es violenta, es descalificadora. Y no queremos devolver descalificación por descalificación, sino en la más pura sabiduría bíblica queremos confrontar lo malo del día, los tiempos son malos, con kairos de Dios, con oportunidad de sabiduría divina. Y eso requiere un fuerte entrenamiento espiritual que provenga de tu casa, que provenga de la iglesia, de llenar todo espacio posible con la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que se aprende no solo recitándola, sino obedeciéndola. En la medida en que obedecemos la voluntad de Dios, adquirimos mayor sabiduría. Dios nos ayude a vivir con la alegría que el Espíritu provee, no con la amargura, con la seguridad que la fe debe proveer, con la paz que el Espíritu debe proveer sin agredir, con un sentido vocacional que provee la voluntad agradable y perfecta de Dios. No con un sentido de omnipotencia que desprecia a los demás, sino por el contrario, con la humildad con la que Jesús vino a este mundo para servir al prójimo, como Él lo hizo. Y no hay nada mejor para mi vida que, en primer lugar, vivir yo, cada uno de nosotros, a eso hablo personalmente, lo que le agrada a Dios, lo que es su voluntad. Y desde ahí, como comunidad, ser comunicadores de esa sabiduría de Dios. Que Dios que Dios me y nos bendiga para anunciar que el Señor es el más sabio de todos los sabios. Y que no hay cosa más noble, más profunda, más rica, más inteligente que el propio Señor Jesús. Que Él te bendiga. Oremos.
Queremos vivir con esa sabiduría, Señor. Una sabiduría humilde pero tan profunda. Una sabiduría que proviene de ti. Una sabiduría que se adquiere relacionalmente en comunión contigo. Que se adquiere comprendiendo y aplicando el Evangelio. Con el estudio, con la aplicación, con el entrenamiento a partir de tu voluntad, tal como la expresa tu palabra. Qué bueno es poder comunicar esto, vivir esto, mamar esto, desarrollar esto, iluminar a partir de tu sabiduría nuestras propias vidas y la sociedad donde estamos. Entrénanos, Señor, modifícanos, que tu palabra nos lea a nosotros, entre tanto nosotros la leemos a ella, pero fundamentalmente que esa palabra tuya cale profundamente en nosotros, para que vayamos siendo cada día buenos administradores de las oportunidades que nos brindas a partir de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.